Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una nueva semana otra vez con todos vosotros. Soy Antonia Pilar Villaescusa desde Barcelona, España. Un abrazo a todos mis amigos argentinos y con muchísima calor que seguimos aquí en la ciudad condal. Bueno, estamos en verano, no podemos pedir otra cosa. Bueno, esta semana pues tengo a un invitado que yo tenía muchas ganas de que pasara por este espacio. He tardado un poco a invitarlo porque, bueno, las circunstancias así lo han exigido, pero ahora sí que es un gustazo que lo tenga aquí, sentado aquí a través de la pantalla de Skype y que vosotros lo podáis conocer un poquito más en profundidad, porque yo siempre hago un recorrido por la trayectoria y por la vida personal del invitado, sin entrar evidentemente en la intimidad de nadie. Bueno, entre todos le vamos a dar la bienvenida porque creo que se lo merece. Le vamos a dar la bienvenida a José María Regañó. José María, buenas tardes, que antes de nada quiero añadir que José María es escritor, comunicador y fotógrafo. De todo ello hablaremos un poco en la entrevista. José María, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y sobre todo a ti que hacía mucho tiempo que no te veía. Pues sí, y precisamente te acabo de decir que estás guapísimo y con muy buen aspecto, José María, Muchas gracias. que me alegro mucho. Bueno, yo te haré un recorrido por toda tu trayectoria cultural, también de comunicador, que es muy intensa, José María. También tocaremos algo de la fotografía y espero que te sientas cómodo. Al menos esta es mi intención a todos los invitados, que os sintáis cómodos y que yo, pues, con la confianza de la comodidad, pueda ir sacando jugo a esta entrevista. ¿Empezamos? Cuando quieras. Bueno, José María, pues tú naces en Barcelona, Ujú. es de octubre. ¿Cómo recuerdas esta etapa tuya de la infancia? Bueno, mi infancia, yo es que he sido muy movido y también me han movido, ¿no? Nací en un hospital que ahora tiene otro nombre, en la parte alta de Barcelona. Luego viví un tiempo en el Raval, luego viví en lo que ahora se le llama el barrio del Besós, cuando antes allí pues era prácticamente una colonia y vivían los pescadores y nosotros, y todo lleno de campos, y todo eso ha cambiado mucho, ¿no? De hecho, eh, no sé si me adelanto un poco, pero hay un libro que hay una parte donde hablo precisamente de esa belleza que se ha perdido en esa zona. Muy bien, pues bueno, lo podríamos calificar como una niñez feliz, que esto es lo que cuenta. Correcto. Tú desde muy pequeño te interesas ya por la poesía, pero tu vocación es la de la comunicación. ¿Qué viste en ella para sentirte periodista vocacional, según dices tú? Bueno, a ver, me voy a explicar. A ver, yo desde muy niño me ha gustado escuchar a la gente mayor y siempre me enseñaron que un niño tiene que ver, oír, callar, sobre todo escuchar, escuchar, no oír como hablan, sino escuchar. Yo empiezo a escribir muy temprano, muy jovencito, y empiezo a hacer mis pequeños ensayos para las escuelas. Me pedían una redacción y en vez de hacer una redacción, pues yo me gustaba escribir y me ampliaba. Y en aquel tiempo, como yo gozaba de escribir, cualquier cosa que sucedía la escribía. Ahí ya empieza un poco la vocación de comunicación. Solo me faltaba que mi padre era adicto a la radio y yo esas voces de entonces, pues bueno, se me metieron en la cabeza y cogía un lápiz sin haber visto nunca un estudio y me lo ponía delante y intentaba repetir las fórmulas de la oratoria, ¿no? Ahí es donde yo empiezo a entrar en contacto con lo que es la comunicación. Ahí es donde nace y encima conseguí premios muy jovencito a nivel escolar por mi tipo de trabajo. Es cierto, esto es cierto porque lo he leído.
Yo me gustaría añadir, antes de continuar con José María, que con él, bueno, he tenido el placer de participar en algunas cosas que él ha hecho, sobre todo en Esparraguera, en la radio y también pues en un acto literario por San Jordi, y creo que alguna cosa más ha habido entre nosotros a nivel cultural, y ha sido un gustazo poder compartir con él estos momentos. Hombre, yo recuerdo haberte seleccionado que además está grabado. Quedamos un día para hacer un programa en la radio para hablar de su poesía y leí poesía suya en un banco, en una placeta, y como si fuéramos dos niños de escuela Cierto, intercambiando los escritos. cierto, cierto, mucha razón. Es un hecho que no se me ha olvidado nunca. Bueno, José María, tú has pasado por varias emisoras de radio y Ujú. conseguiste tener un programa propio que duró 25 años. Sí. Esto no lo puede decir cualquiera. Muy brevemente, explícame, ¿de qué trataba este programa? A ver, esto era un programa de magazine. Yo llevaba ya tiempo haciendo programas, colaboraciones con gente que es como aprendes, ¿no? Y la anécdota de la primera vez que piso una emisora de radio me la tienes que preguntar. Em, de hecho, el programa se llamaba First Down. Bueno, empezó con el fútbol americano en principio, aunque yo ya trabajaba en deportes. Y a través de empezar a enseñar fútbol americano a través de la emisora de radio, empecé a poner muchos más contenidos, teatro, televisión, cine, bueno, todo lo que es el mundo cultural, porque la cultura es todo lo que podemos llegar a transmitir de una o de otra manera, ¿no? Y claro, ahí viví apasionadamente muchas situaciones. Ahí es donde luego cuando dejas el programa por una razón sentimental, es decir, em, los que hemos estado a pie de calle siempre, detrás de la noticia, al margen de lo que piense la gente, tenemos un corazón que lo absorbe todo. Y como nos apoyamos entre compañeros, el día que pierdes a alguno, es como si perdieras una parte tuya. Y tenía un compañero que vivíamos estas situaciones y él hacía un programa de radio antes que yo. Y luego yo entraba en estudio. Yo participaba de su programa y a veces participaba el del mío. Él forofo de la Fórmula 1 con Ferrari y yo, bueno, pues siempre mediaba en ser neutral, ¿no? Pero bueno, todo esto nos llevó a una relación muy íntima y el día, bueno, luchamos los dos contra el cáncer y él no lo superó. Y entonces dejé la emisora, corté el programa después de 25 años, con un montón de seguidores y me fui a Radio Barcelona. Muy bien. Bueno, son historias muy intensas, José María. Yo sé que tienes mucha historia intensa. Em, Vamos a ver, tú también has pasado, tengo entendido, por televisión como cámara, productor y director de contenidos. Es otra experiencia por tu parte que me imagino que, bueno, que te daría un aprendizaje muy importante, Ujú. porque la televisión es muy importante. ¿Te ha quedado algo de toda esta etapa tuya de la televisión que tú luego hayas podido, herramienta, utilizar en tus programas de radio? Mira, todo es experiencia y yo siempre aprendo de todo. Yo, como siempre digo, hay que aprender hasta lo que se le llama el más tonto, porque el más tonto sigue viviendo, con lo cual algo tiene que hacer bien para continuar. Entonces, hay que aprender de todos y todos nos necesitamos desde la parte más baja, más alta, ¿no? A mí me ha gustado siempre empezar como me enseñaron, desde abajo, ¿vale? Para poder mandar tienes que saber qué ocurre debajo. Y entonces la manera de hacerlo era que por amistad me llamaron como cámara eh, y al cabo de un mes estaba dirigiendo un equipo de trabajo y de hecho montamos la emisora del canal 25, el que es ahora el canal 10,
pero lo montamos desde cero. Hay que pensar 4 paredes, que era lo que habían. Habían 2 cámaras, habíamos puesto una cortina y conseguimos tener el canal más importante del Baix Llobregat, en San Esteban de Serroeiras. De hecho, aún continúa. De ahí me llevo muchas experiencias buenas y otras un poco desagradables. Vuelve a pasar en mi vida algo idéntico. El director de la radio de la radio y de la televisión en aquel momento de San Esteban de Serroeiras éramos muy buenos amigos y bueno, parece un cáncer que no consigue tampoco salir de él. Por lo tanto, entre una cosa y otra, aunque, pues bueno, puedo decir que mis compañeros de inicio y tal aún nos seguimos comunicando, pues nos ha quedado esa cosa dentro, ¿no? Y ver cómo, pues bueno, aún prospera y sigue adelante, para nosotros es una satisfacción. Me llevó muchas cosas buenas y siempre se aprende en el camino. Cierto. Vamos a ir avanzando. Tú, José María, en el 2015, si no me equivoco, si no me corriges, publicas tu primer libro, La sirena y su condición de mujer. Eh, Correcto. de una manera breve, explícame en qué consistía este libro. Bueno, me piden unos amigos, me piden que haga un relato erótico. Nunca había escrito un relato erótico porque quería el marido, pues eso, eh, dárselo a su mujer porque cumplían 25 años de casados. Y quería algo muy especial y que, bueno, total, que lo que iban a ser 4 o 5 páginas, le fui dando cuerda y la enfermedad que yo consigo casi erradicar vuelve a crecer otra vez porque he tenido altibajos y tal. Y me tengo que, un poco como aquel que dice, exiliarme, es decir, dejarlo absolutamente todo. Me voy al barco de un amigo, estoy allí un mes con él, encerrado en el barco, y es cuando la sirena y su condición de mujer se materializa. Se materializa de tal manera que es un libro de autoayuda. Quien lo lee, yo lo presenté con un pedagogo que además era psicólogo y cada vez que íbamos a un sitio a presentar el libro, siempre me decía, oye, es que lo acabo de leer esta noche y ya he encontrado cosas nuevas. O sea, es que no es un libro cualquiera. De hecho, se vendió antes, prácticamente se vendió antes que saliera, porque además yo hice los videoclips, es decir, toda mi experiencia que ya llevaba me ayudó a hacer un guión también y hice 3 videoclips del libro, con lo cual cuando salió ya estaba vendido. Lo recuerdo perfectamente la promoción de este libro tuyo, lo recuerdo y vamos, y recuerdo incluso la portada, porque fue, bueno, le diste mucha promoción a este libro, La sirena y su condición de mujer. Pero ahora vamos a hablar de otro libro, José María, Ah. Más cerca del corazón. Bueno, tú has estado muy cerca del corazón. Más cerca del corazón. ¿Qué es más cerca del corazón? Más cerca del corazón es un recopilatorio de no sé cuántos cientos o mil temas que hay de poesía y verso. Una recopilación en la que, perdona, y iba a ser un homenaje a mi padre, que saqué el libro de La Sirena y caliente ya en sus manos, a los pocos meses falleció. Y eso fue un golpe súper duro, muy duro para mí. Y entonces, claro, me vuelve a tirar los ánimos abajo y pierdo un poco las referencias y mi cabeza no para de pensar cosas, ¿no? Entonces, en homenaje para él, pues empecé a escribir un libro que he parado porque puede llegar a ser bastante polémico, entonces está ahí parado. Y el título está muy claro, que es El Ángel Blanco. Y, y bueno, pues hago unos extractos de la cantidad
de cosas que tenía a mano escritas, otras que tenía en el ordenador, y entonces ahí aparecen, no sé si son 200 poesías, y hay un poquito de todo, de tal manera que si el que empieza a leer los poemas tiene un recorrido de prácticamente toda mi vida, ¿no? Y eso es lo que a la gente le ha llamado la atención, que sin promoción, el hecho del boca a boca, después de que han leído el libro, pues se está vendiendo sin promoción. Pues esto es lo que realmente importa de un libro, a veces el boca a boca. Oye, hablando de poesía, José María, yo me gustaría, si fueras tan amable, en estos momentos, de que nos recitaras alguno de tus poemas. Me has dicho que cogieras los libros y todo, yo los tengo aquí, ¿eh? Yo te Pues, he hecho caso, ¿eh? Yo te he sí, hecho caso. Pero pues, ahora tú quieres que yo coja este. bueno, exactamente, Vale. Y exactamente. dime, ¿qué Y quieres? que recitaras uno de tus poemas para que la gente conozca Vale. un poco mejor tu poesía. Mira, em, como eres pícara, y quien no es pícara, Pícara y molinera. sí, además, con estos calores, como ya anunciabas desde el principio, ¿quién no le apetece una ducha? Pues venga, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver de qué trata este poema. Vamos a ver. Pues precisamente de una ducha, ¿no? Eh, bueno, como digo, es mi ducha, como puede ser la tuya. La ducha acierta en la caricia. Esa es precisa, ajustada, sacando la sonrisa. Picardía en la palabra cuando se trata de ducha. Caricias entre agua y manos diestras. Sugerente el paseo, unas veces rápido y otras a fuego lento. Recorrido no solo físico, en el que se encuentra la mano, brotes de cimas y llanos. Un recorrido en el que tanto es el paso como el sentido. Hay ducha para uno con sus manos, como otras estando acompañado. Entre pensamiento y gesto, siempre las manos. Ducha, simple ducha. ¿Cuántas letras hablando de ti, atribuyendo lujuria? Pues la vida, en una ducha, pasa por ser una dicha, sea con tu piel sin prisas o en compañía. Ducha, eres divina. Qué original y desde luego debo reconocer y admito profundamente que tienes una voz preciosa para recitar. Gracias. Cierto, cierto. Es que esto le da diríamos, la guinda del poema, ¿no? Un rapsoda que sepa sacarle el jugo a aquella poesía, ¿no? Mm, Me ha encantado. Bueno, gracias, José María, por ofrecernos este poema. Bueno, el tiempo va pasando muy rápido y sí, yo quiero hacerte muchas preguntas. Vamos a entrar un poco en dinamismo para hacer la entrevista más rápida para que yo te pueda preguntar todo. Vamos a ver, José María, háblame brevemente, por favor, de quién y qué, cómo lo ves. ¿Qué es esto? a ver, ¿cómo lo ves? Es la historia de un pueblo. Bien. He sido rápido, ¿eh? Vale. Aún quieres más. Sí, ¿quién Claro, es qué? claro, quieres más. Ha dicho que fuera muy concreto, pues yo. Bueno, Eh, sí, para no alargarnos porque el tiempo pasa muy rápido. vale, eso no. Bueno, a ver, esto nace porque normalmente la historia que nosotros nos llega a las manos está muy retocada, es muy subjetiva y tiene muchos colores, no matices, colores. Con lo cual, tener de primera mano el conocimiento, en este caso, de un pueblo, es importante. Es decir, hemos perdido que los abuelos pudieran decir sus batallitas, como se llamaba antes, a los nietos. Esto ya no existe hace ya bastantes años.
Con lo cual esa transmisión de una realidad que era palpable, la tenemos que ir a buscar a unos libros que están todos manipulados. Con lo cual, el cómo lo ves es ni más ni menos que intentar conseguir de propia voz de los que han vivido una época, de los que han hecho cosas por los demás y que estos, a su vez, comuniquen a los más cercanos, incluso muchas veces, oh, esa expresión de, oh, no sabía yo que este señor o esta señora había hecho esto. Digo, oye, ¿has hablado alguna vez con él? No, le saludo. Bueno, eso es educación. Pero conocer tu entorno es conocer a las personas. Las piedras, siempre he dicho, las piedras hablan, pero hay que estudiar mucho para que una piedra te diga el por qué está ahí, ¿vale? De hecho, yo este fin de semana voy a un yacimiento precisamente para versarme sobre una serie de asuntos que ya os comunicaré. Pero eso es como lo ves. Coger a las personas que han hecho algo en una sociedad, en este caso la de Esparraguera, ¿vale? Y vincularla a la calle. Es decir, hacerlo popular, porque mientras hablemos de alguien, seguirá vivo aunque no esté. Cierto. Es muy buena frase y la comparto plenamente, José María. Tú en estos momentos, José María, ¿qué le pides a la vida? O, paz, tranquilidad, salud, sobre todo salud. Y bueno, pues como diría un amigo mío, ser feliz en la vida de una vez por todas, cuando uno se ha dejado la piel por los demás durante toda la vida. eh, por muy bien que lo hagas, siempre te atropellan, siempre te machacan. Y por desgracia nos han enseñado a encajar mal lo malo. No nos han enseñado el sí bonito como el sí también de la parte fea de la vida. No nos han enseñado a convivir con la muerte, por ejemplo, hablándolo en positivo, cuando es un tránsito de una forma y una fórmula, ¿no? Y esto se alargaría mucho porque tendríamos que hablar de energía, porque nuestro cuerpo es como una pila. Mantiene el cuerpo esa energía que hace que nosotros podamos hablar, ver bueno, y relacionarnos. Somos simple energía. ¿Tú crees que existen las envidias, José María? Que si existen, Pregunto, yo pregunto. ¿y por qué no nos lo preguntamos los dos? O preguntamos a los que nos están escuchando. Yo creo que es algo intrínseco del ser humano, porque esto no existe en ningún otro animal terrestre, ninguno. Todos viven en comunidad y nadie atropella a nadie. Nadie. Lógicamente, el tener el poder siempre hay que lucharlo, ¿no? Y siempre normalmente quien tiene que dirigir es el más fuerte, el que mejor hace las cosas. Y entonces coincide, entre comillas, ¿no? Que el ADN de aquel más fuerte es el que lleva a buen fin. Y si es solamente un ADN enérgico, pues aquella manada termina desapareciendo, ¿no? Un poco lo que nos está pasando en la actualidad, ¿no? Todas las manadas tienen tendencia a desaparecer porque la economía la hemos basado en el dinero, pero en el dinero movido por las armas. O sea, nos tenemos que pelear para que hayan unos 4 o 5, por no decir alguno más, pero esos pocos se llenen los bolsillos en los peores momentos de la vida de todos los demás. Tú, si pudieras, José María, ¿qué momento o qué etapa de tu vida borrarías? Buena pregunta. Yo creo que todo el mundo diría todo lo malo que te ha podido pasar, ¿no? Pero es que no pasa nada que no te hubiera que pasar. La vida es así. O sea, quien piense que uno nace y porque vaya de buena cuna, ya no digo de los de mala cuna, como nosotros, ¿no? Que hemos nacido y a lo mejor hasta por casualidad, ¿no? Entonces, el problema está en que, y vuelvo a repetir, no nos han enseñado a que el esfuerzo da resultados y nos dejamos atropellar por los
por las malas personas, ¿no? Y entonces, claro, yo pienso que ahí es una pregunta que tal vez cada uno tendría que reflexionar. ¿Qué quitarías de tu vida? Yo creo que no puedes quitar nada, porque ya lo has vivido. Está ahí. Y si te mantienes aquí es porque, aun pensando que estaba mal hecho o no debería de haber sucedido, ha sucedido, está ahí. Querido. Pues, em, vamos a hablar de competencia. La Mm, competencia, José María, es un mal de nuestros días. ¿Por qué crees tú que la gente necesita competir siempre para ser igual o mejor que el vecino? Bueno, vuelvo otra vez a lo de antes. Nos han enseñado mal, ¿vale? Y de hecho lo hacen los políticos cada vez que cambian los planes de estudio. A ver, no nos enseñan a pensar. Hay una de las cosas cuando yo estudié, cuando tocamos la asignatura de marketing internacional, nos decían siempre, tú, si quieres ganar algo, cuando mueves el agua, también mueves los peces, con lo cual pescarás. Y cuando tú vas a pescar, ¿qué es lo que buscas? Al cándido. Los que hacen las cosas de corazón somos los cándidos. Pero como lo hacemos de corazón, como tiene esencia, y los que tienen el dinero, que son los que van a pescar, son unos canallas, si no te pueden absorber, te maltratan a través de otros que están por debajo tuyo y crean esa morralla de, en vez de aprender del que sabe un poco más y ir extrayendo, como ya he dicho antes también, incluso de aquel que se le dice que es tonto, pues no es tonto porque sigue ahí. Algo tiene que hacer bien, ¿no? Entonces, mientras uno puede aprender del otro, pues nos han enseñado a pelearnos. Porque si nos peleamos, no nos ponemos de acuerdo, no crecemos y siempre hay alguien por encima que con un palo nos va dando. Es un poco la técnica que ha utilizado siempre Estados Unidos. ¿Tú crees en la amistad, José María? Y tanto que sí. Vamos a Aunque a veces las cosas fracasen, ¿no? Hay amistades y amistades. Hay conocidos que entran en el rango de amistad que pasan otra vez a ser conocidos porque no están a la altura de poder ser amigos, O ¿no? al revés, o al O revés. al revés. Cuando pasamos una mala época, Ujú. aprendemos a valorar quizá aquellas cosas cotidianas que normalmente pues no lo hacemos. Yo siempre pregunto, ¿hay que pasar momentos malos en la vida para valorar o reconocer lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿No somos capaces de valorarlo sin pasar un momento malo en la vida? Porque es así el ser humano. A ver, no todos son así. No son todos así. A ver, vengo de una época en la que nos enseñaron personas, seres humanos, que pasaron muy malos momentos, pasaron una guerra, que perdieron muchas familias. Nos enseñaron a pensar. E incluso nos llegaron a decir, para estudiar, para saber cómo hacer las cosas en la vida, no hace falta almacenarlas, sino saber dónde están. Porque entonces, si sabes dónde están, cuando las necesitas, las sabes buscar. Eh, un poco sería la esencia de lo que me has preguntado. O sea, yo no hablaría mucho más de ello porque hay un porcentaje muy alto que le tendríamos que poner en el 5 rascado y poco más. ¿Tú crees que quererse es sinónimo de egoísmo o de principios? Quererse a uno mismo. A ver, eso es complicado, sí. Y, a ver, yo te tendría que decir que debemos de querernos, eso es cierto. Pero el egocentrismo es muy es muy jorobado. Porque nos han enseñado a ello. Si tiene delito. A ver, eh,
Aquí, se había cortado un momento la imagen, se había congelado, pero vale, se ha vuelto a recuperar. Tranquilo, vale, no pasa nada. vale. Pues, a ver, el tema es de que, es que, a ver, ¿cómo te lo pregunto? Ahí digo, ¿cómo te lo contesto yo esto? A ver, yo creo que debemos de querernos, Claro, ¿vale? Porque si no nos queremos, no nos cuidamos. Y si no nos cuidamos, no tenemos energía suficiente para poder transmitir la buena vibración o no, exactamente. ¿vale? A los demás, ¿no? Pero lo que no hay que hacer nunca es un culto hacia ti mismo, No, porque eso no lleva a ningún sitio nada más que a tú, ¿vale? Entonces, si tú te mantienes en esa caja, en esa urna, poco vamos a poder disfrutar de uno, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que el ser humano, al ser energía, lo que necesitamos es el contacto con otras energías, querernos para poder estar con energía positiva y poder hacer la vida más fácil a los demás. Al mismo tiempo para ti, claro. ahora, José María, porque se va acabando el tiempo y que todavía me gustaría añadir alguna cosa más tuya importante, te voy a Ujú. hacer unas 3 o 4 preguntas, pero que me gustaría que me contestaras muy rápidamente. Por ejemplo, dime una cosa que te cause miedo. Miedo. Me lo llegas a preguntar hace 3 años atrás, te hubiera dicho la muerte. La muerte. Pero una vez que ya he estado ahí tan cerca, y no una vez, sino varias veces, es una parte de la vida, con lo cual, ¿a qué tengo que temer? A lo desconocido, tal vez. Pero para eso la inteligencia del ser humano. Cuando desconoces algo, tienes que buscar el por qué tienes ese miedo y por qué no sabes de ello, ¿no? Y eso pues te crea una energía circundante positiva que te hace perder el miedo. ¿Por qué o por quién lucharías hasta la muerte? Por todos los seres queridos. Bien. ¿En qué momento de tu vida te quedarías? No borrarías, ¿eh? Te quedarías. A ver, a ver, por ser, por ser un poco seguir la corriente, cosa que siempre digo que cuidado con eso de seguir la corriente, yo te diría que para un ser humano lo más importante de la vida es sus padres y sobre todo su semilla, ¿no? Sus hijos, ¿no? Y por ellos tienes que darlo absolutamente todo. Háblame de proyectos a corto, largo futuro, si tienes alguna cosa en mente, literaria, Una. radiofónica. Háblame un poquito. Te vas a quedar sin tiempo. A ver, de hecho ya tengo en edición otro libro que, bueno, va a sorprender a muchos, de hecho ya me lo han comentado y ya hablaremos de ello. Pero tengo dos más, otro que es erótico, pero erótico ya con un nivel un poco más, o sea, no apto para menores. Y luego tengo dos más que llevo años con ellos, que también está ahí para pulir y acabar. A nivel radiofónico hay tres proyectos. Retomar el programa de Madrid, en el que su título es De aquí para allá, del que, bueno, es un poco largo el contenido, pero también va de entrevistas de personajes que se han movido por el mundo y nos aportan vivencias de cada uno de los sitios, ¿no? Eh, Luego hay otro, es Una noche contigo, que es de reflexiones y de momentos íntimos donde se habla un poco de poesía y de otras cosas que solo se pueden hablar a esas horas, ¿no? Continuar con el cómo lo ves, que no deja de ser historia, parte de nuestra historia. eh, y, eh, y bueno, y a nivel deportivo, bueno, tengo que cambiar cosas, ¿no? Ya no puedo, no quiero dedicarme, mejor dicho, a entrenar fútbol americano. Eh, Esa época ya quedó atrás, pero sí disfruto mucho viendo los partidos y me solicitan para que vuelva a las canchas a fotografiar, a hacer radiofonía.
con los partidos, pero bueno, son cosas que ahora mismo tengo que tomármelas con mucha paciencia, ¿no? Por cierto, tú también en tu etapa. No te oigo. No te oigo. ¿Ha ido la comunicación? Ahora. Ahora, madre mía, este internet que nos hace sufrir. Sí. Señor, en tu etapa de fotógrafo, Sí. creo que habías hecho algo en la Pasión de Esparraguera, ¿o Sí. no? Había hecho varias cosas y concursos de fotografía. Fui finalista en uno de ellos. Bueno, eso de los concursos, a ver, todo el mundo me pregunta por los concursos. Yo nunca me he presentado a concursos de nada. Yo tampoco. Porque no creo en ellos. Porque como lo he vivido de dentro también, y además te voy a comentar algo que no está por ahí escrito, aunque lo podrías encontrar. Cuando salió Operación Triunfo, yo era uno de los jueces de Operación Estrella, que era la preparación para Operación Triunfo. Y bueno, he vivido momentos en los que he visto muchísimas cosas, gente grandiosa que podía estar ahora mismo dando mucha caña y se han quedado en su casa por culpa de que siempre hay alguien que va recomendado por. Y entonces por eso no creo tampoco en los concursos. Porque incluso queriendo ser objetivo y ofrecer la verdad, que no te dejan. Y entonces, bueno, yo era el juez principal y paré precisamente la Operación Estrella y me planté. Me marché porque yo no podía consagrar con una situación de ese tipo cuando se estaba discriminando unas voces maravillosas por unas voces mediocres. Muy bien. Me has dicho que tenías los libros tuyos aquí. ¿Los podrías mostrar a cámara, por favor? Estos de aquí. Vale. Muy bien, perfecto. Más cerca del corazón y la sirena, exactamente, y su condición de mujer. Perfecto, se ven los dos. ¿Dónde se pueden conseguir estos libros? A ver, en la sirena de su condición de mujer, todo el mundo me dice que por qué no reedito. No me gusta reeditar, no queda ninguno. No queda ninguno. Tenéis que esperar a otros. Pero el de la más cerca del corazón, aún quedan algunos. Y una de las cosas importantes es que yo toda mi vida, desde niño, me he dedicado a ayudar a los demás. ¿Vale? He hecho acciones siempre directas, no he hecho a través de asociaciones hasta ahora. Y llevo pues unos 5 años, 5 o 6 años, trabajando con Libra Solidaria y Libro Solidario, donde aparte de pues, llevar un poquito también la organización y tal, allí doy conversación para ayudar en muchos factores de la vida a mucha gente, ¿no? Unas veces para arreglar documentos, otras veces para otras cosas, ¿no? Y precisamente ahí es donde se puede pedir el Libra Solidari de Esparraguera. Se puede solicitar a través de internet o por teléfono. Se puede solicitar los libros. Muy bien, José María, pues vamos a ir ya terminando. Yo me gustaría vamos a ver, te voy a decir 3 palabras. Que me dijeras con cuál de ellas te quedas. Uy. Presta atención. ¿Pasado, presente o futuro? Pues te diría que el futuro, porque todo lo demás ya está vivido o estamos viviéndolo. Y entonces hacer un futuro mejor siempre es más interesante. Te doy un minuto para ti, un minuto como hago a todos los invitados, para que Sí. digas cualquier cosa que yo no te haya preguntado y te interese comunicar. Adelante. A ver, en principio yo creo que la entrevista la has llevado muy bien. Yo no creo que tenga que añadir mucha más cosa. De hecho, has hablado de los proyectos, de un poco el recorrido de todos los trabajos que he hecho durante mi vida. Bueno, hay una cosa que es otra anécdota. Yo tengo amistad con un decano de la Universidad de México,
que tuve en mi casa también, viviendo la época de la temporada que vino aquí a estudiar periodismo, comunicación. Y fue la simbiosis, el trabajo en común y tal, que allí en su tierra, en su pueblo, un pueblo, que aquí llamamos pueblo, pero es que el pueblo de allí es una ciudad como Barcelona aquí, o sea que hay que ir con cuidado. Y entonces, bueno, un trabajo precisamente para ellos, para la universidad, fue una pequeña extracción de mi biografía como fotógrafo, mis vivencias a través de mi fotografía, y de hecho la población me hizo hijo predilecto de ese pueblo de México. Y aún continuamos e incluso trabajamos, como ahora tú estás haciendo, a través de Skype y de otros medios que también utilizamos, como el Zoom y Discord, y cada uno utiliza según va. Y bueno, y seguimos colaborando, dando noticias y haciendo cosas. Pero no añadiría nada más, porque yo creo que lo has hecho con la amistad, el corazón, el conocimiento de un personaje, que espero pronto nos podamos dar ese abrazo y volver otra vez a recitar juntos. Eso espero. Y creo que será pronto. José María, vamos a terminar aquí la entrevista. Reitero lo que he dicho al inicio de ella, que es un gustazo que hayas pasado por este espacio mío, que ya lleva 2 años en marcha semanalmente. Por aquí han pasado muchísimos poetas, escritores, artistas, músicos de toda clase, y la verdad es que aprendo muchísimo de cada uno de ellos. Para mí esto es un goce, porque además de aprender, hago nuevas amistades con gente que menos me lo hubiera pensado. Gente que pasa por aquí, y esto para mí, bueno, es la mejor riqueza que puedo tener en la vida. José María, nos vamos a quedar con tu palabra, futuro. Nos vamos a quedar con el futuro para todos, un futuro que al menos sea tranquilo, un futuro con paz, que lo podamos vivir con plenitud todos. Y a ustedes, señoras y señores, les emplazo para la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Sean felices, no se olviden de vivir. Antonia Pilar Villascusa les manda un abrazo muy fuerte desde la ciudad condal, Barcelona. José María, cuídate. Te deseo Un abrazo y más salud, gracias. y tengo muchas ganas de darte ese abrazo y de hacer cosas juntos nuevamente. ¿De acuerdo? Hasta muy pronto. Un beso. Adiós. Adiós.